Hola, buenas tardes en este día. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos están acompañando en este día. Estamos trayendo una lección acerca de la estrategia de Jesús y vamos a estar mirando una sección de lecciones a través de estos meses donde vamos a estar mirando todo el plan de nacimiento, todo el plan de mirar cómo una persona puede nacer. Y si miramos allí en nuestra escritura que tenemos allí en Juan 3:7, allí es donde miramos donde Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dijo esta palabra. Y allí le dice, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estaba hablando Nicodemo ahí con Jesús, dice que Nicodemo era una persona un principal entre los, ¿verdad?, judíos, y él era una persona que conocía la palabra de Dios, pero dice que estaba observando a Jesús y estaba mirando lo que Jesús hacía, y por lo cual no era normal lo que hacía Jesús. Y un día vino a Jesús, le dijo, maestro, ¿verdad?, sabemos que tú has venido de parte de Dios porque haces cosas maravillosas, cosas diferentes que nadie las había hecho antes. Y en esta conversación, ¿verdad?, Jesús le dice, es necesario, ¿verdad?, nacer de nuevo. Y ahí miramos a Nicodemo preguntándole, ¿y qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no, si tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, una persona que ya es adulta pues tiene que nacer de nuevo. Y queremos impartir estas lecciones para poder entender, ¿verdad?, el llamado del Señor. Así como Jesús se lo hizo, ¿verdad?, y le presentó a Nicodemo el plan de salvación. Pero en este día vamos a mirar esta lección, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea que nos guíe, que nos dirija a través de esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Gracias por poner tu mirada en nosotros, Señor. Señor, no somos dignos de tantas bendiciones, pero Señor, a ti te ha placido, Señor, llamarnos. En esta hora nos ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, tu guianza y tu elección, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que van a estar mirando, Señor, que van a estar, Padre, gozándose a través de esta lección. Te rogamos por tus amigos, Señor, te rogamos que tú hables conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Señor, te ruego que tú, Señor, te hayas glorificado en todo tiempo. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, en este hermoso día ya miramos dos lecciones pasadas, ¿verdad? Una de ellas, la primera lección, era un solo Dios. Y vamos a ir impartiendo estas lecciones para poder, ¿verdad?, afirmar o aprender, ¿verdad?, qué necesitamos hacer para nacer de nuevo. ¿Y cómo podemos encontrar esas respuestas? ¿Verdad? Muchas veces hacemos preguntas y no hay respuestas. Muchas veces queremos servir a Dios, pero no sabemos cómo. Muchas veces llega nuestro pensamiento y así irá a ser mi vida todo el tiempo. Pues déjeme decirle que si usted ha pensado que no hay salvación para su vida, déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice que hay, a pesar de que ya somos adultos, a pesar de que hemos cometido, ¿verdad?, tantos errores, tantos pecados, y a veces por tanto que hemos pecado, por tanto que hemos fallado, llega nuestro pensamiento, y todavía yo podré ser salvo. Pues déjeme decirle que la palabra del Señor nos invita y nos ayuda a entender que a través
de un nuevo cambio, a través de un cambio, de una nueva camino, el Señor nos sigue ofreciendo, ¿verdad?, la salvación. Miramos aquí en la palabra del Señor, como estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era un principal, ¿verdad?, y era un hombre que sabía y conocía la palabra de Dios. Pero estaba mirando algo en Jesús, algo diferente, y vino y hizo esta pregunta, ¿verdad? Dice: Señor, ¿cómo, verdad? ¿Cómo puedo yo ahora nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar en el vientre de mi madre? Pues déjeme decirle que no. Solamente, ¿verdad?, tiene que creer. Tiene que creer. Y cuando usted empieza a creer, empieza a actuar. Y para empezar a actuar, pues necesitamos conocer. Y en este día vamos a mirar la Biblia, la palabra de Dios. O sea, tenemos que ir a la palabra del Señor. Muchos ya conocemos una Biblia, muchos no la conocemos, muchos hemos oído que hay una Biblia. Y muchas veces, en muchos casos de nuestra vida, en muchas ceremonias, ¿verdad?, tal vez alguien nos ha regalado una Biblia. O tal vez un amigo nos regaló una Biblia y lo que hemos hecho es solamente guardarla porque es algo bien especial, porque era un regalo de un amigo, ¿verdad?, de un compañero de trabajo. Pero déjeme decirle que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien le ha regalado una Biblia a usted, déjeme decirle que le ha regalado algo bueno, algo que es permanente. Y vamos a estar mirando en este día, dice la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos conocer la Biblia, hermanos, necesitamos aprender de la Biblia, necesitamos asegurarnos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero vamos a estar mirando a través de este estudio, ¿verdad?, para poder aprender, hermanos. Necesitamos conocer la Biblia para poder leerla, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos a mirar cuál es la voluntad de Dios, pues obviamente empezamos a actuar. Pero primeramente vamos a estar mirando el concepto de la Biblia. Vamos a estar mirando, ¿verdad?, base bíblica en Éxodos 32:16, y dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aquí miramos cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y subió al monte, y el Señor le dio los mandamientos, le dio las tablas, ¿verdad?, de los 10 mandamientos ahí. Y una vez más, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escrita de Dios grabada sobre las tablas. Eso era el principio, hermanos. Eso era el principio, ¿verdad? Vamos a leer la introducción. El título de esta clase obedece al significado de la palabra Biblia. Proviene del griego biblión, que quiere decir un conjunto de libros, aunque el concepto original era papiro o rollo. En nuestra versión contiene un total de 66 libros. Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación escrita. Dentro de un periodo aproximadamente de 1500 años, los autores fueron reyes, fueron pescadores, sacerdotes, profetas, oficiales de gobierno, granjeros, pastores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través de toda ella. Fíjense aquí qué hermoso. Aquí vamos a aprender ahora qué tanto tiempo se llevó para que se escribiera la Biblia. Estamos hablando de 1500 años. Y se tuvo que llevar como 40 diferentes autores, 40 diferentes
personajes, hermanos, para escribir la palabra del Señor. ¿Cuántos sabían esto? Tal vez nunca habíamos tenido el tiempo de mirar, pero en este día vamos a aprender, ¿verdad?, cómo empezó, cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Dice que antes se le llamaban papiros, ¿verdad?, o rollos. Pero gracias a Dios que se hizo el conjunto, ¿verdad?, de estos libros, y ahora tenemos una Biblia. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir más adelante, vamos a ver la Biblia, ¿verdad? Miramos que es un conjunto de libros y vamos a ver las divisiones, ¿verdad?, de la Biblia. Aquí primeramente tenemos divisiones de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, principalmente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando que se dividió en dos libros, ¿verdad? En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una nación y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la mera en que Dios trajo al hombre al mundo. Antiguo Testamento o periodo veterotestamentario se divide en 39 libros. Aquí miramos cuántos libros están por primera parte en el Antiguo Testamento. Dice el Nuevo Testamento o periodo neotestamentario, que estamos hablando después de Cristo, ¿verdad?, se divide en 27 libros. Aquí la palabra del Señor nos habla antes de Cristo y después de Cristo. Por eso muchas veces miramos en nuestras Biblias ese, ¿verdad?, ADC, que es antes de Cristo, ¿ya?, y después miramos después de Cristo. Y es muy interesante, ¿verdad?, mirar esta división, porque vamos a entender, bueno, pues ¿cuántos libros tiene la Biblia? Pues yo nunca había escuchado, ¿verdad? Pues yo sabía que había una Biblia, pero nunca sabía cómo estaba compuesta la Biblia. Bueno, pues aquí miramos que se compone de dos divisiones, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y que cada uno de ellos, ¿verdad?, contiene, el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento solamente, ¿verdad?, 27. Gloria a Dios. Solo que vamos a estar aprendiendo todo esto, ¿verdad? Dice el Pentateuco con un total de 5 libros, ¿verdad? Pues ¿qué es Pentateuco? Dice, bueno, pues son los 5 primeros libros, ¿verdad? Dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice, fue escrito por el patriarca Moisés durante su travesía de 40 años por el desierto como líder del pueblo de Israel. Una fecha aproximada en ese tiempo fue más o menos en 1400, dice aquí, antes de Cristo. O sea, cuando Moisés recibe o escribe, ¿verdad?, los primeros 5 libros fue en este tiempo, se llevó 40 años y estamos hablando más o menos de 1400 antes de Cristo. Para entonces todavía no existía o no el personaje, ¿verdad?, de nuestro Dios Jesucristo. Pues está haciendo antes de Cristo. Todavía no aparecía aquí en la tierra Jesucristo. Pero miramos también, ¿verdad?, que se compone de 12 libros históricos como Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segunda de Reyes. Primera de Crónicas y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros, ¿verdad?, que estamos mirando aquí, que hablan que son históricos. Y los que escribieron esos libros, ¿verdad?, pues ya miramos aquí los hombres que hicieron, ¿verdad?, que escribieron estos libros, pero se les llaman libros históricos. Y ya miramos aquí, ¿verdad?, cada uno de los personajes que escribieron
libros. Vamos a ver. Vamos a ver allí, ¿verdad? Estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Cómo esos libros, ¿verdad? Eran los primeros 5 libros, pues se habla de estos libros, ¿verdad? Poéticos. Pero vamos a ir más adelantito, dice, libros poéticos formando Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, proféticos donde encontramos 17 libros, ¿verdad? Miramos allí también los profetas mayores, ¿verdad? Como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. También miramos, ¿verdad? Profetas, ¿verdad? Menores, que es Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos hablando de los libros, ¿verdad? Estamos hablando de los libros de la Biblia. Estamos aprendiendo qué es lo que contiene la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando aquí de los personajes que fueron recuperando, que fueron aportando, ¿verdad? Cada uno de ellos. Por eso aquí habla, ¿verdad? De los profetas. No porque dice, nos podemos pensar, no, son de aquí profetas mayores. Pues yo creo que ellos estaban más ancianos que, ¿verdad? Los profetas menores. No, solamente que escribieron, se habla de profetas mayores, pues escribieron más libros, sus libros son más grandes, ¿verdad? Y profetas menores, ¿verdad? Son libros más pequeños, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo y mirando y conociendo la Biblia. Por eso aquí miramos estos libros, pero también miramos, eso era el Antiguo Testamento, ya miramos los 39 libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, y vamos a estar conociendo la Biblia, porque es muy importante, porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a mirar ahí, dice, vamos a mirar, ¿verdad? El contenido del Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento, aquí hablamos ya del Nuevo Testamento, es después de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad? Dice, Antiguo Testamento es antes de Cristo, Nuevo Testamento es después de Cristo. Dice, los evangelios con un total de 4 libros. Todos hemos escuchado del evangelio, ¿verdad? De Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. Y estos son los 4 evangelios, ¿verdad? Los 4 libros, ¿verdad? Que contiene la palabra del Señor. También nos habla de un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? También tenemos ese libro, y bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues aquí, en este libro es histórico, porque nos cuenta la historia ¿verdad? De los apóstoles. Después de que estuvieron con Jesús, miramos que se escribió este libro, y aquí miramos cuando los apóstoles empezaron a trabajar. Por eso empezaron a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es el libro histórico, porque ahí nos cuenta la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí nos cuenta la historia de los apóstoles, que después de que Jesús fue ascendido al cielo, ¿verdad? Estos santos hombres empezaron a trabajar. Y dice que hay ese libro, y se llama el libro de los Hechos. Si usted gusta, ¿verdad? Ahí lo puede buscar en su Biblia. Si usted tiene allí una Biblia en su casa, bueno, después de los evangelios, ¿verdad? Terminando ahí, después del Evangelio de San Juan, pues bueno, el siguiente libro va a ser el libro, ¿verdad? Del libro de los Hechos.
y puede leerlo, puede estudiarlo y ahí mira por qué, ¿verdad? Le podemos llamar el libro histórico. Pero también tenemos los 13 libros de las epístolas paulinas. También estas son las historias que escribió, o sea, son las epístolas que escribió el apóstol Pablo, por eso le llaman las epístolas paulinas. Y solamente son 13 libros. Podemos mirar ahí, ¿verdad? Estas epístolas ya miramos en Romanos, ¿verdad? Todos el libro de Romanos, ¿verdad? Primera de los Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, luego sigue Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de los Tesalonicenses, Primera a Timoteo y Segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Miramos cómo estas son las cartas paulinas o son las epístolas paulinas y habla de 13 libros, ¿verdad? Pero las epístolas se llaman las epístolas paulinas. Y aquí miramos cada una de ellas. Entonces, miramos cómo estas epístolas son para bendición, son para aprender de lo que el apóstol Pablo les empieza a demandar o a enseñar, ¿verdad? A cada uno de... Si usted dice, bueno, ¿por qué los romanos? Va a ser que el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos a los corintios? Bueno, pues el apóstol Pablo le escribe una carta también a los corintios. Y no solo una, sino dice, ¿verdad?, que también le escribió otra carta, que es la segunda a los corintios. Pero ahí podemos mirar, ¿verdad?, estas epístolas, ¿verdad?, paulinas, y miramos que son 13 libros. Pero también encontramos, ¿verdad?, y 9 libros de epístolas universales. Estas epístolas o estas cartas universales, ¿verdad?, que como son, ¿verdad?, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ¿verdad?, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿verdad?, y Judas, Apocalipsis, esas son universales. ¿Por qué se llaman universales? Porque esas eran para toda la nación. Miramos que aquí anteriormente, ¿verdad?, las epístolas paulinas, dice, pues eran romanos, ¿verdad? Y miramos que corintios, bueno, esas cartas iban dirigidas a algún pueblo, solamente para ellos. Pero aquí miramos, ¿verdad?, en estos 9 libros también se componen de las nuevas epístolas universales, que es para todos, romanos, corintios, efesios, filipenses, colosenses, para todos. O sea, estas epístolas son universales, para toda la humanidad. ¿Verdad? Bueno, y usted se preguntaría, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y tú cómo sabes? Porque hacemos esas preguntas porque no conocemos. Pero hoy en este día estamos mirando, hermano, que necesitamos conocer la Biblia, primeramente porque vamos a un camino de nacimiento. Y cuando nace uno, cuando empieza uno a nacer, cuando empieza uno a crecer, vamos a decir así, pues necesitamos conocer. ¿Cómo va a nacer esa fe? ¿Cómo va a nacer ese deseo si no sabemos cómo? Como les decía anteriormente, tal vez muchos queremos servir en alguna área de nuestra vida. Tal vez tenemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Porque muchos no tenemos el conocimiento, muchos no conocíamos de esto. Y tal vez esa Biblia que estamos hablando hoy, usted la tiene ahí en su casa, ahí en su buró, o tal vez ahí en su cama está guardada.
Pero muchas veces no se ha dado cuenta que esa Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso estamos en este día tratando, hermanos, de mirar estos puntos muy importantes, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está compuesta? Y vamos a mirar también sus autores. ¿Quién la escribió? Pero aquí vamos a ver, hermanos, autores y fechas bíblicas. Un autor es el que escribió solamente. ¿Y en qué tiempo? Vamos a estar mirando aquí, dice, expondré el libro así como quién es el autor y fecha aproximada. Dice, Antiguo Testamento, estamos hablando más o menos, unas fechas estimadas, no sabe exactamente, correctamente, pero son algo muy, muy cerca a lo original. Dice aquí el Antiguo Testamento, que es como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escritos por Moisés. Esto es lo que estábamos hablando del Pentateuco, de las primeras 5 cartas, ¿verdad? Miramos que esas las escribió, ¿verdad?, Moisés, ¿verdad? Y estamos hablando fue como en el año 1400 antes de Cristo. Ya estamos mirando anteriormente que él las escribió a través de 40 años. Desde que él salió, ¿verdad?, de Egipto al travesía del desierto, pues fue 40 años para cruzar el desierto, y dice que eso se llevó Moisés para escribir solamente estos primeros 5 libros. Y estamos hablando de que fue más o menos en el año, ¿verdad?, 1400 antes de Cristo. Y miramos también, ¿verdad?, que se escribió otra fecha, otro libro, el libro de Josué. Más o menos se escribió en el año 1350. Miramos que antes de Cristo. Jueces, Ruth, primera Samuel y segunda Samuel, ¿verdad?, Natán, Gad, más o menos se escribieron, ¿verdad?, esos libros alrededor del año 1000. Pues es que yo ya había leído Jueces, pero yo no sabía en qué año se escribió. Bueno, pues aquí miramos más o menos una fecha aproximada, estamos hablando del año 1000 al 900 antes de Cristo. Y también tenemos Primera y Segunda de Reyes, Jeremías. Y también aquí nos da una fecha que más o menos estos libros se escribieron alrededor del año 600. Y de igual manera antes de Cristo, porque estamos mirando el Antiguo Testamento. Tenemos a Crónicas, primera allí de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿verdad? Más o menos miramos aquí las fechas según lo que tenemos aquí, y que eso fue más o menos en el año 450 antes de Cristo, ¿verdad? Estamos mirando las fechas de cuándo escriben esas cartas. Tenemos a Esther y Mardoqueo, que es en el año 400 antes de Cristo. ¿Verdad? Tenemos a Job, ¿verdad?, que fue eso lo escribió, ¿verdad? Ya lo miramos arriba, que fue Moisés. Y eran en el año 1400. Estas fechas son muy importantes, ¿verdad? Tal vez queremos aprender a conocer lo que es la palabra del Señor. Y cuando empezamos a estudiar, empezamos a mirar, empezamos a conocer, y nuestra fe empieza a crecer. Empiezan a hacer un deseo, ¿verdad?, de conocer la palabra del Señor. Dice, bueno, mi hermano Gustavo, pues está hablando muchas fechas. Y yo ya había leído, tal vez muchas personas, como dije anteriormente, nunca han tocado una Biblia, no conocen qué contenido tiene la Biblia. Y muchos sí, ya han abierto la Biblia. Y tal vez un día se tomaron ese hermoso tiempo para leer un salmo, vamos a decir así. Tal vez usted ya leyó ahí en la Biblia el Salmo 23. Dice, pues el Señor es mi pastor.
Y ya usted leyó ese salmo. Otra vez usted ya leyó el salmo, ¿verdad? El salmo 100. Pero es todo lo que usted ha leído en la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que ese salmo, ¿verdad? Ese salmo fue escrito por David. Por David. Ahí miramos que fue como en el año 400 antes de Cristo. Y qué hermoso, hermanos, que podamos acordarnos de esas fechas. Y es como vamos enriqueciendo nuestro aprendizaje. Porque, pues es que fue antes o fue después. Muchas veces nos hallamos preguntándonos, oiga, ¿y eso sería antes? Esto acontecería, vamos así, que si estamos hablando de Isaías, muchas veces nos ponemos a pensar, ¿sería antes que Salomón? Pero más o menos esos son los escritos. ¿Cuándo se escribió? Y vamos enriqueciendo, ¿verdad? Esas lecciones. También tenemos allá Jeremías, Lamentaciones, ¿verdad? Jeremías y Lamentaciones, que esos dos libros, ¿verdad? Miramos que Jeremías fue el escritor, por allá en el año 600 antes de Cristo. También miramos a Ezequiel, obviamente el mismo, dice aquí, como usted está mirando ahí en su pantalla, Ezequiel, bueno, pues Ezequiel fue el que escribió su propio libro. Daniel, pues también escribió su propio libro, y más o menos es en el mismo tiempo. Si miramos ahí en la gráfica, ¿verdad? Que más o menos que es el mismo tiempo. Como Ezequiel y como Daniel, en esos mismos tiempos se escribieron esos dos libros. Dice, y en el año 550 antes de Cristo. Miramos al libro de Joel. Bueno, pues Joel lleva su nombre, ¿verdad? Porque él mismo lo escribió y dice 850 antes de Cristo. El libro de los Amos, Abdías. Miramos, aquí tenemos todas, hermanos, todas esas fechas, y esperamos que le puedan servir de algo, una referencia para conocer más su Biblia. Jonás en el año 700 antes de Cristo. Miqueas, ¿verdad? También el autor fue Miqueas. Nahum, pues Nahum fue el que escribió también su libro. Habacuc, estamos hablando aquí de las fechas 700, 650, en el año 600. Más o menos no están en orden las fechas que se escribió, pero más o menos está hablando, ¿verdad?, en qué tiempo se escribían estos libros. También miramos a Zacarías, ¿verdad? Allí en el año 500 miramos a Ageo en el año 520, y el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se escribió fue Malaquías. También su propio autor en ese tiempo, y estamos mirando que fue en el año 430 antes de Cristo. Y aquí miramos los escritores, ¿verdad?, de estos libros y en qué tiempo los escribieron. Todos estos personajes, todos estos escritores escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero vamos ahora a ir más adelante, hermanos, porque es importante aprender, es importante mirar, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Ya miramos el Antiguo Testamento, se compone de 39 libros. Y ya lo que estábamos mirando, ya miramos los autores, ya miramos, ¿verdad?, en qué tiempo se escribieron, pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Estamos hablando, ¿verdad?, ya no va a decir antes de Cristo, ahora va a decir después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo. Por eso miramos allí en cada uno, vamos a estar mirando ahí en el número 1 es Mateo, el autor pues fue Mateo, ¿verdad? Y aquí miramos ahí 55, dice, ahora ya no es AC, ahora dice DC, después de Cristo. ¿Por qué? Porque ya eso fue cuando ya se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Entonces miramos a Mateo, ¿verdad?, su propio autor, Mateo, ahí en el año 55 después de Cristo. También miramos a Marcos, ¿verdad?,
que allí el autor pues, fue Juan Marcos en el año 50 después de Cristo. Tenemos a Lucas, ¿verdad? También él mismo escribió su propio libro en el año 60. Juan, ¿verdad? También tenemos allí que es el que escribió su propio libro, y miramos que eso fue en el año, ¿verdad? 90, después de Cristo. Hechos y Lucas, ¿verdad? Hechos, se dice aquí que Lucas lo escribió, fue el autor de los Hechos, Lucas, ¿verdad? Y ahí eso fue en el año 65 después de Cristo. Entonces, Romanos y Corintios, dice aquí, Romanos y Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses, Colosenses y 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y 1 Timoteo y 2 Timoteo, Tito, Filimón, ¿verdad? Ya lo habíamos mirado anteriormente, pues las escribió Pablo. Estas cartas, estos libros se le atienden, ¿verdad?, a Pablo. Hace un momento estábamos hablando que eran las cartas paulinas, las epístolas paulinas. Y estas, veremos aquí que las escribió Pablo, más o menos, estamos hablando, entre un tiempo, vamos a decir, del año 50 al 70, ¿verdad?, después de Cristo. Si usted no queda contento, pues póngale en el año 60, vamos a intermediar. Pero en este tiempo, entre el año 50 y el año 70, ¿verdad?, escribió, ¿verdad?, estas cartas. Entonces estamos mirando el Nuevo Testamento. También miramos allí Hebreos, ¿verdad? El libro de los Hebreos, no tenemos conocimiento, dice aquí también, quién fue el que lo escribió. ¿Verdad? Pero seguro que alguien de estos santos hombres de Dios los escribió. ¿Verdad? Ese Hebreos está desconocido. Pueden ser de Pablo, pueden ser de Lucas, y no sabemos, ¿verdad? Pero se desconoce. Dice, y aquí miramos también, sé que son Pablo, Lucas, Bernabé o Apolos. Eso más o menos miramos que se escribió en el año 65 después de Cristo. ¿Verdad? Tenemos otra carta ahí de Santiago, ¿verdad? Santiago fue también un discípulo del Señor y también escribió su propia carta. Eso la escribió en el año 45 después de Cristo. Primera y segunda de Pedro, también se le acumula ahí como el autor, pues Pedro, y eso se escribió en el año 60 después de Cristo. Primera y segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Pues obviamente aquí miramos que el escritor era Juan, ¿verdad? Y eso más o menos se escribió en el año 90 después de Cristo. Judas se escribió en el año 60, también su autor fue Judas, ¿verdad? Y el Apocalipsis fue la revelación de Juan. Ahí también miramos que el autor fue Juan y fue en el año 90 después de Cristo. ¿No? Estaban ocupadísimos, trabajando arduamente, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir aprendiendo y conociendo la Biblia. Dice, la Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo o papiro o libro, y de la expresión griega, ¿verdad?, ta Biblia, tajía, que significan los libros sagrados. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo. Solo en el Antiguo Testamento y del cristianismo es la palabra de Dios para el cristianismo. La Biblia es una recopilación de textos o libros escritos por hombres por inspiración divina y que contiene las doctrinas que orientan al comportamiento de los cristianos. La Biblia expone cómo el Dios creador se ha relacionado
y se relaciona y se relacionará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter de Dios. Wow. Vamos a mirar aquí unos textos también, ¿verdad?, que afirman la veracidad de la Biblia. O sea, que sí hay fundamento bíblico, ¿verdad?, que afirman lo que es la verdad, que es la verdad. La Biblia dice, miramos ahí en el inciso A, dice, vigencia. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Usted tiene dudas de la veracidad de la Biblia, verdad? Pues déjeme invitarlo a que mire aquí en Mateo, versículo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué es la Biblia? Pues es la palabra de Dios. Usted puede tirar un libro, puede tirar lo que es una Biblia de papel. Usted la puede tirar, se puede deshacer, pero el contenido no puede pasar, porque es la palabra de Dios. Aquí miramos la pureza, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Miramos también aquí, son guía. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Miramos ahí Mateo 22, 29. Y miramos aquí el cumplimiento, se cumple, y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahí en Marcos 15, 28. Ahora, ya usted sabe, miramos quién fue el autor de Marcos, ¿verdad? 15, 28. Enseña, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miramos ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Y tenemos también la utilidad de la palabra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted quiere comprobarlo, vaya ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, miramos la veracidad, ¿verdad?, de la palabra. También miramos allí, dice, el poder de la Biblia, hermanos. Aquí miramos el poder de la Biblia, es el poder de la palabra. La palabra tiene vida, hermanos, la palabra tiene vida. Y lo vamos a mirar aquí, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida. Y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay poder, porque la palabra es viva, dice. ¿Verdad? Y que penetra y parte el alma y el espíritu. Gloria a Dios. El poder de la palabra. Fíjese lo que hace la palabra. Parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es mirar el poder de la palabra. Dice para que
¿Para qué demostrar el poder de Jesús? Miramos que la palabra tiene poder y hace ciertas cosas. Y aquí miramos, ¿verdad? También en el inciso B, para demostrar el poder de Jesús. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Según allí en Hechos capítulo 18, versículo 28, ¿verdad? Podemos mirar eso. También nos justifica la palabra, también el poder de la palabra nos justifica. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, según Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese el poder de la Biblia. También dice para anunciar su nombre. Gloria a Dios. Vamos a irse adelante, hermanos. Yo me gozo, hermanos, leyendo la palabra porque estamos aprendiendo. Porque antes, hermanos, estábamos ciegos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que podíamos mirar, pero estábamos ciegos. Porque esta palabra estaba escondida de nosotros. Tal vez la mirábamos, pero no la podíamos mirar. Dice, para anunciar su nombre, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos capítulo 9, versículo 17. También dice para quitar nuestras vergüenzas. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante y esperamos que podamos aprender algo, que no vamos demasiado rápido, que podamos entender esta palabra para bendición suya y mía. Yo estoy necesitada igual que usted. Tal vez usted dice, bueno, pues hermano Gustavo, usted ya está allí y ya usted está enseñando ahora, pero déjeme decirle que cada día estamos aprendiendo del Señor. No le dé vergüenza. Yo no sé, tal vez un amigo que lo está mirando por ahí a través de las redes sociales diga, pues es que en una iglesia hay puros sabios, en una iglesia hay puros maestros. Pues déjeme decirle que no es así. Estamos aquí en este lugar y gracias a Dios porque el Señor nos ha alcanzado y ahora podemos mirar su palabra y estamos aprendiendo su palabra. Pero un día también llegamos con un montón de preguntas sin respuestas a nuestra vida porque, como le digo una vez más, tal vez teníamos una Biblia allí en nuestro hogar, pero nunca hicimos el tiempo para conocer la palabra del Señor. No sabíamos que esa Biblia tenía poder. Bueno, la palabra de que estaba en esa Biblia tenía poder. Pero gracias a Dios a esa palabra que ahora podemos, ¿verdad?, mirarla y ahora sabemos que esa palabra que está en esa Biblia tiene poder. Y nuestro deseo es que usted también ahí en su hogar, si usted nunca ha abierto una Biblia, bueno, pues que conozca su Biblia y empiece a escudriñarla y empiece a conocerla y tal vez alguno de estos palabras que estamos aquí hablando hoy le sirvan a su vida. Tal vez usted no sabía que la Biblia se dividía en dos partes. Tal vez no sabía que en la palabra de Dios tiene poder. Pero a través de las lecciones queremos que usted edifique su vida, que se edifique y ese es nuestro deseo. Vamos así hacia adelante. Dice, Dios inspiró su palabra. Dios inspiró a diversos hombres para que escribiesen su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, viene de parte de Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Miramos en 2 Timoteo, ¿verdad? 3:16, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense cómo Dios fue el que dio la inspiración a estos 40 escritores, 40 personas. Dios les dio esa inspiración de escribir cada uno de sus libros para bendición suyo y mío. Pero dice que toda la palabra es inspirada por Dios, pero con un propósito para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso la palabra, cuando empezamos a leer la palabra, empieza a enseñarnos lo que estamos haciendo hoy en este día. Nos empieza a enseñar. Y como empezamos a aprender, nos empieza a corregir. Y como ya empezamos a conocer, ¿verdad? Porque nos empieza a ver ese deseo, o empieza a trabajar esa palabra, dice aquí, de redarguir, empieza a trabajar en nuestras vidas. Para instruir en justicia, dice, ¿para qué? Para empezar a hacer lo justo delante de Dios. Y antes nunca se había hablado así. Dice aquí en 2 Timoteo 3:16, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver estos tres casos, ¿verdad? Dice, donde Dios escribió directamente, ¿verdad? Solamente miramos 3 casos aquí. En esta lección miramos que dice, hay 3 casos en donde vemos que Dios escribió directamente, y miramos que una de ellas fueron las tablas de la ley. Ahí miramos en Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. De hecho, volvió a hacerlo cuando Moisés quebró las tablas. Ese era uno de los primeros versículos que tuvimos empezando esta lección, ¿verdad? Y aquí dice las tablas de la ley, cuando Dios las dio a Moisés. Miramos aquí en Deuteronomio versículo 10, capítulo 4, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Fíjense aquí, miramos quién las dio, pues Dios. Dios le entregó esas tablas a Moisés. Entonces, miramos cómo esa escritura Dios la puso. Y también vamos a ver allí más adelantito, la escritura en la pared. Allí en Daniel 5:25 miramos, y la escritura que trazó es Meme Tekel o Parsim. Es otra escritura, y miramos también aquí una de las últimas escrituras que dice, Jesús escribe en el suelo. Tal vez usted dice, pues ¿cómo que Jesús escribió en el suelo? Sí, escribió en el suelo, y vamos a ver por qué escribió en el suelo. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. ¡Wow! Miramos cómo, ¿verdad? Aquí Jesús escribe en el suelo. Entonces, miramos cómo el Señor ha escrito también, ¿verdad? Miramos cómo Jesús escribió. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué estaría escribiendo el Señor en el suelo? Pero miramos que en esta anécdota miramos cómo estos hombres trajeron a Jesús, a esta mujer, y la acusaban, ¿verdad? De que esta mujer la habían encontrado en pecado. Pero miramos ahí, ¿verdad?, que el Señor les dice, al que está fuera de pecado, tire su primera piedra. Y dice que nadie, ¿verdad?, acusó a aquella mujer, porque todos eran pecadores. Más miramos en ese versículo, ¿verdad?, más adelante, si quiere leerlo, dice, bueno, pues mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? Dijo, bueno, pues mira, ni yo tampoco. Vete y ya no peques más. Qué hermosa es la palabra del Señor. Cuando empieza la palabra a hablar a nuestra vida. Miramos también, ¿verdad?, ahí en esta lección también miramos visiones para su mejor comprensión. Dice, ¿cuándo fue la Biblia dividida en capítulos y por quién? Las preguntas que todos nos hacemos, no conocemos, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice, la Biblia fue dividida en capítulos en el siglo, ¿verdad? Aquí, gloria a Dios. En el siglo XIII, si no me equivoco, entre los años 1234 y 1242, por el teólogo Stephen Longton, entonces obispo de la Canterbury en la Inglaterra y profesor de la Universidad de París, y tiene 1189 capítulos. ¡Wow! Aquí miramos, hasta yo me he quedado sorprendido porque tal vez no había escuchado esto, ¿verdad? Pues que yo también estoy aprendiendo como ustedes y es bueno saberlo, ¿verdad? ¿Dónde? Pues bueno, ahora ya sabemos que fue, ¿verdad?, en Inglaterra. Y este hombre fue un Longton, entonces era, ¿verdad?, también fue un profesor de la Universidad de París, ¿verdad? Y miramos que, ¿verdad?, tiene 1189 capítulos. Usted no sabía, bueno, pues yo también estoy aprendiendo, solo que no lo sabemos todo, y para eso es la palabra, para eso son estas lecciones, para aprender todos juntos. ¿Desde cuándo fue la Biblia dividida en versículos y por quién? Dice, la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras, llamados masoretas, con hábitos monásticos y ascéticos. Los masoretas dedicaban sus vidas a la recitación y a la copia de las Escrituras, así como a la formulación de la gramática hebraica y las técnicas didácticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre el siglo IX y el siglo X dividieron el texto hebraico del Antiguo Testamento en versículos. Wow. Bueno, estamos aprendiendo y influenciando por el trabajo de los masoretas. En el Antiguo Testamento, un impresor francés llamado Robert Estienne
dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. ¿Ah? Estienne vivía entonces en Génova, Italia. Por fin, en el año 1553, se publicó la edición de la Biblia francesa de Robert Estienne, la primera Biblia completa con la actual división de los capítulos y versículos, ¿verdad? Y tiene 31.103 versículos ahora. ¿Por qué? Porque se dividió. ¿Eh? Se dividió. Vamos a ver aquí, dice, influenciando por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento, un impresor francés llamado Robert fue el que lo hizo, ¿verdad? Ya miramos ahorita, pero vamos a ver los datos curiosos de la Biblia, que muchas veces que no conocemos. La Biblia está escrita o traducida en 2.303 idiomas. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? La Biblia posee, oh my God, esto que es aquí la pantalla. Gloria a Dios por la pantalla que podemos ver. Las palabras, versión inglesa, King James. ¿No? Allí miramos estas, ¿verdad? Son un gran número. Gloria a Dios. Ya miramos ahí la pantalla, vamos a estar mirando la conclusión. Gracias, hermanos, porque nos han estado acompañando a través de esta lección y estamos aprendiendo juntos. No se sienta mal, mi deseo es que usted aprenda, que yo pueda aprender también con usted, porque a través de estos estudios podemos conocer, podemos entender, ¿verdad?, la veracidad y el poder de la palabra. Vamos a mirar la conclusión. Si te damos las siguientes recomendaciones: escudriñala, según Juan 5:39, ¿verdad? Es una invitación que nos hace. Es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta porción ha sido mal interpretada. No les dice que lean, más bien les reprocha que ellos leen, escudriñan, pero no entienden que Jesús es el Cristo, el que da la vida eterna. Leamos allí en el verso capítulo 40, dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengas vida? Fíjese cómo hay tanta enseñanza. Yo pienso que todos queremos vida, yo pienso que todos queremos tener una vida eterna, así como Nicodemo, ¿verdad? Vino a Jesús y Jesús le dice, ¿verdad?, que era necesario que naciera de nuevo. Y aquí en ese versículo, ¿verdad?, miramos, ¿verdad?, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo pienso que todos queremos venir a Jesús. Solamente muchas veces no hemos sabido cómo. Pero en este día, gracias a Dios por esta lección, que hemos aprendido algo, hemos conocido qué es la Biblia. Miramos que son libros puestos juntos y que fueron escritos por 40 diferentes personas, diferentes hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos son inspirados, ¿verdad?, para bendición de cada uno de nosotros. Hermanos, gracias porque nos han acompañado a través de redes sociales. Gracias por este tiempo que han pasado con nosotros. Si a usted le gustaría tener una copia de esta lección, pues solamente háganoslo saber. Puede ahí registrarse en el Templo de Celebración. Ahí va a encontrar una página donde usted pueda hacerse miembro de esta página.
Y también ahí va a estar el teléfono por si usted gusta hablarnos para que obtener una copia de esta enseñanza. Si usted está interesado o si tiene bien, llámeme personalmente. Te le voy a dar mi teléfono es 940-393-9031. Si usted está interesado en una copia de esta enseñanza, si usted está interesado en conocer más de Dios o en alguna otra lección que usted ya ha visto, por favor llámeme. Mi nombre es Gustavo Huerta y mi número de celular es el 940-393-9031. O mándenos un email al Templo de Celebración. Si usted se entra ahí en la página de la iglesia, va a encontrar el email, va a encontrar los números de teléfonos de esta iglesia, y va a ser un placer para nosotros poderle mandar una copia o mandarle un email con estas lecciones para edificación, ¿verdad?, suya y de su familia. Vamos a orar, vamos a ser despedidos en esta hermosa tarde y vamos a darle gracias a Dios porque el Señor nos ama, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Padre nuestro todopoderoso, te damos gracias por permitirnos, Señor, poder vocear tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas, Padre, tu voluntad, Señor. Nos enseñas que tu palabra tiene poder, Señor, y que también tu palabra tiene vida, Señor. Padre, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos a esta lección. Te ruego, Padre mío, que bendiga sus vidas allí en sus hogares. Tal vez están manejando, Señor. Extiende tu poder de tu bendición sobre ellos, Señor. Señor, abre su entendimiento, Señor. Dale sabiduría para conducirse delante de ti, Señor. Señor, te rogamos por si algún amigo de los que nos están acompañando, Señor, ha escuchado, está interesado en tu palabra, Señor. Dale entendimiento, dale visión, Señor, Padre, porque tú siempre has usado a hombres, Señor, santos Señor, para bendición de otros, Señor. Te damos gracias en esta hermosa tarde, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Cuídese mucho, tome mucha agua porque está muy caliente, y bendiciones de parte, ¿verdad?, de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.